ya integraron sus equipos. Veo que hay 6 equipos. Entiendo que esta semana es de todavía de bajas y de inscripciones nuevas, ¿no? En base a los resultados de sus exámenes a título. Entonces, supongo, entiendo que va a haber cambios, que va a haber algunos nuevos que se van a integrar y algunos que se van a dar de baja. Entonces, estos equipos a lo mejor tendrán que sufrir alguna modificación, alguna adecuación con algún integrante de más o alguno que ya se ha dado de baja. Pero vamos a ver cómo se manifiesta un ratito en el pase de lista lo que es la asistencia en el grupo y si a ver si hay alguien nuevo que se esté integrando al grupo, ¿de acuerdo? Lo que no veo que han enviado en su totalidad son esta hojita de control de avance de proyecto. ¿Por qué no han subido todas sus hojitas? Nada más veo que hay creo que 9 hojas, déjenme checar. ¿Hay alguna duda? En lo que es tabla de control de avance de proyecto solo han entregado 9 tablitas, es decir, 9 alumnos han entregado. Les voy a comentar quién ha entregado. Ha entregado Cecilia Rodríguez, Federico Alejandro, Flores Morales José Alberto, Jiménez García Diego, Martínez Palomino María, Pérez García Carlota, Federico Alejandro Rangel, Cecilia Romano Almanzar Sandra Daniela, Cecilia Rodríguez Salinas. ¿Los demás por qué no han entregado? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún problema? ¿Quién no ha entregado, por ejemplo? Montserrat, ¿tú ya entregaste? ¿Qué, qué se tiene que entregar? La tablita de control de avance de proyecto que les comenté en la clase pasada. Ah, no, profe. Hay que entregarla. Esta tablita es la que van a subir a Claro y yo la voy a imprimir. No sé qué les había dicho, no se recuerdo si ustedes les dije que quien iba a ir a revisar su avance de proyecto representante de sus equipos iba a llevar estas tablitas. Si así lo dije, no es así. Necesito que las suban a Claro todos ustedes, los 26, creo que hay alumnos inscritos, que suben esta tablita con sus datos personales. Básicamente, pues es su nombre, ¿no? Porque el grupo es de todos, la materia es genérica y igual para todos se llama tabla de avance de proyecto. Esta tablita es para cada parcial. Entonces, una vez teniéndolas todas las de ustedes en el Classroom, yo las voy a imprimir y las voy a llevar el próximo martes que nos vemos en la escuela o que me veo en la escuela con los representantes de cada equipo. Si gustaría alguien más, no hay problema, pero al menos mínimamente estos representantes de cada equipo para que yo al revisarles su avance de proyecto, entonces en esas hojitas anote y firme cómo es la evaluación de ese primer avance de proyecto. Su compañero que va a ir en representación de ustedes va a constatar que en las hojitas de todos y cada uno de los integrantes del proyecto les pongo las anotaciones pertinentes. Esas hojitas yo las voy a estar conservando para cada revisión, porque en un inicio yo había pensado que se reunieran entre ustedes y le entregaran sus hojitas al representante de cada equipo que iba a revisar el proyecto. Por eso creo que complicaría la cosa, la situación, porque tendrían que estar siguiendo en algún punto, estarse reuniendo. Si lo que ahorita estamos evitando son las reuniones, las aglomeraciones, pues esto daría pie a eso. Aparte, nada más por ir a dar una hojita, alguien va a tener que salir de su casa, si está trabajando va a dejar de hacerlo, o no va a poder entregarla. Mejor yo me quedo con las hojitas y al final del semestre se las entrego porque, como les decía, al parecer les van a pedir esta hojita o una evidencia en la cual ustedes demuestren que elaboraron un proyecto para que les permitan presentar el examen a título hasta ahorita. Esta indicación está más latente en estructuras de mampostería. En concreto también se dio, pero no sé si se vaya a llevar a buen fin. Pero al menos para que presenten el extra conmigo, sí les voy a pedir que entreguen que hayan entregado el proyecto. No pueden pasar la materia si no han presentado el proyecto. Entonces es por eso que tienen que subir esa hojita. Entonces, por favor, todos suban esa hojita con sus datos personales, porque la próxima revisión, que es el próximo martes, ya la tengo que tener. Si no la tengo, si presentan avances de proyecto, pues no les puedo registrar ningún avance. ¿Hecho? ¿Queda claro? Una duda, profesor. Solamente no recuerdo si dijo que en qué formato se tiene que subir la hojita, si en Word, en Excel. En Excel, en Excel. Ok, gracias.
en Excel para que se unifique el formato y yo la imprimo. ¿Sale? Por favor. ¿Alguna otra duda más? No, Ok. ninguna. Muy bien, les voy a pedir por favor que me permitan ya en adelante las clases iniciarlas a las 6. Esto es por efecto del tiempo de traslado que hago aquí hasta mi casa, ¿no? Entonces, si quisiera empezar a las 5:30, pues llego barriéndome en lo que prendo la computadora, preparo mis cosas y todo. Entonces, se me complica mucho, está muy apretado el tiempo. Por eso les pido que me den la oportunidad de iniciar la clase siempre a las 6 de la tarde, ¿sale? Así será siempre, ya para no estarles mandando mensajes. La vez pasada les dije que a las 5:45, pero me vi muy apretado, entonces mejor a las 6 para tener esa holgura. ¿De acuerdo? Bueno, De jóvenes, pues acuerdo. sí, gracias. Vamos a comenzar, no sin antes comentarles algo que tal vez algunos de ustedes ya se hayan enterado, no lo sé, pero no quiero dejar pasar más el tiempo, ya les informé a sus compañeros de otros grupos, pero pues los principales involucrados o entre comillas afectados por esta situación son ustedes, porque déjenme comentarles que el fin de semana pasado, que fue el puente, eh, un alumno, un compañero de ustedes, pues ya se tituló, ya recibió un grado honorífico de ingeniero civil sin siquiera terminar la carrera. Ya es ingeniero civil, ya superó esta etapa de estudios con los máximos honores y ya es actualmente ingeniero civil. Pero la desfortuna de esto es que va a ser ingeniero civil, va a recibir su título post-mortem, porque se trata del compañero, y les digo esto porque su papá me autorizó a comentarlo, y creo que en honor a que o fue una persona de la comunidad ese Zacatenco, pues creo que todos merecemos al menos una mención honorífica en este caso. Este compañero se llamó Edgar Imanol Leiva Sánchez, estaba en la lista, todavía hace 2 clases se presentó con nosotros, ya la clase pasada ya no se presentó, y pues me enteré por efecto de su papá que su compañero pues murió, lo mataron, lo asesinaron. Yo estaba en trámites, algunas gestiones con su papá en cuestión de algún proyecto que teníamos en puerta de desarrollar, y estábamos llevando algunas pláticas. Ya extrañamente el fin de semana ya no se comunicó conmigo, le mandé WhatsApp, no me contestó, y pues ya su papá me informó el martes que lo habían matado a su hijo. Resulta que lo encontraron muerto junto con su novia. Entonces, pues los detalles no profundicé con él, realmente ya no es muy interesante ahondar en estas cosas, pero pues esto nos deja entrever, jóvenes, que pues hay mucha inseguridad, hay gente mala, hay gente que nos está vigilando, hay gente que espera cualquier descuido para atacar, y pues cortar una vida como la de su compañero que estaba en proceso, un futuro brillante como un gran ingeniero que seguramente igual lo serán todos ustedes, y pues hasta ahí quedó su vida, ¿no? Por manos de gente mala, al igual que de su novia. No me confirmó bien su papá de su compañero, si su novia también, pero por lo que me dijo, los encontraron en un hotel, lo encontraron muerto, entonces supongo que ella también, pero demos por hecho nada más lo de su compañero, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar, jóvenes, antes de iniciar, y no quería dejar pasar más el tiempo. Ya su compañero no está con nosotros, pero pues ya es ingeniero civil y se graduó con los máximos honores el fin de semana, ¿vale? Entonces, es la información triste que les tenía que dar de un compañero de la comunidad de Zacatecas. Y les pido por favor que guardemos un minuto de silencio por su compañero.
Bien, jóvenes, bueno, pues vamos a iniciar con la introducción para este método de análisis sísmico estático que nos pide el programa. El programa nos pide, en primer lugar, analizar lo que son los espectros de respuesta y espectros de diseño. Los vamos a revisar el día de hoy, pero antes que nada quisiera dar un panorama general de este método, lo que es el método de análisis sísmico estático. La norma actual de diseño estructural en la Ciudad de México nos exige o nos pide o nos da la alternativa de utilizar dos métodos. Uno es un método estático y otro es un método dinámico. ¿Qué consideraciones tienen cada uno de estos métodos? En orden de mayor complejidad o de mayor precisión, de menos a más, el método de análisis sísmico estático es un poco menos preciso, tiene menos restricciones que el método de análisis dinámico. Menos restricciones me refiero a que el método de análisis estático tiene menos exigencias que el método de análisis dinámico. Y aún más en orden de importancia, más antecedente de estos métodos, tenemos el método de análisis sísmico simplificado que se ve en estructuras de mampostería. Entonces tenemos método de análisis sísmico simplificado. Sísmico simplificado. Luego tenemos el método de análisis sísmico estático. Y luego tenemos el método dinámico. ¿Hecho? Bien, entonces en orden de importancia, pues los coloqué precisamente de esta forma, de menos a más importancia. La aplicación de cada uno de estos métodos obedece al tipo de estructura, al calaje de la estructura que pretendamos analizar. Bien sabemos que normalmente en una casa habitación, y así lo hicimos en la materia o lo hacemos en la materia de estructuras de mampostería, pues revisamos el método de análisis sísmico simplificado. En la materia de estructuras de concreto, analizamos a una estructura tipo edificio por medio del método de análisis sísmico estático. Entonces esto es para casa habitación, esto es para un edificio. ¿Bien? Esto también es para un edificio, pero más complejo, un edificio de mayor calaje o de calaje importante. Muy importante, diríamos mejor. Muy importante. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos métodos considera la acción o el embate de una acción importante. Lo vamos a ver más adelante, pero debemos de reconocer que una estructura es aquel ente que recibe el embate de varias acciones. Entre estas acciones reconocemos en primer lugar la acción de la carga gravitacional, que es la carga por efecto de gravedad. Y esa carga por efecto de gravedad, pues básicamente está representada por la carga muerta, que es el peso propio de esa estructura, y la carga viva, que es el peso que aportan así muy comúnmente los seres vivos que habitan a esa estructura. Entonces, efecto de cargas gravitacionales, carga muerta y carga viva. Y después tenemos el efecto de cargas accidentales. Bien, entonces, las estructuras de las que estamos hablando, esta casa habitación, este edificio regular altura y este edificio de gran calaje, las tres estructuras reciben el embate de cargas gravitacionales, carga muerta, carga viva, el embate de cargas accidentales. Bien, estas cargas accidentales sabemos que son aquellas que, bueno, no podemos predecir cuándo se presentan, son de una magnitud un tanto incalculable que no las podemos medir de forma exacta, son impredecibles, ¿de acuerdo? Y como estamos analizando o vamos a analizar una estructura para una ubicación en la Ciudad de México, tenemos que aplicar la norma de la Ciudad de México, la norma que nos marca las normas técnicas complementarias para diseño por sismo,
versión 2017, que es la que actualmente nos rige. Y esta norma nos indica que esa carga accidental o esa acción accidental a considerar debe de ser el sismo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el sismo como carga principal accidental. Si estuviéramos en una zona, en una región de costa, a lo mejor sería el oleaje, el viento. Si estuviéramos en una zona donde tenemos bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, a lo mejor es la carga por nieve, etcétera. Pero Ciudad de México, nuestra carga accidental a considerar es el sismo. Bien, entonces este sismo dota de una situación dinámica a las estructuras. Debemos de saber, y tenemos en el programa considerado una unidad que nos habla o nos debe de hablar de principios de sismicidad. Debemos de saber que el sismo es aquel fenómeno que se produce por efecto de la actividad tectónica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estas fallas, estas placas tectónicas que existen en la corteza terrestre, tienen un cierto dinamismo que provoca una ruptura o una subducción tal vez, entonces hay una liberación, pero extraordinaria de energía. Esa energía se va liberando a través de las distintas capas del subsuelo por medio de las famosas ondas sísmicas. ¿Sí? Entonces la energía sísmica va viajando a través del subsuelo hasta llegar a lo que es la base de desplante de una de estas estructuras. Llámese casa, llámese edificio, menor o mayor calaje. Entonces realmente la onda sísmica impacta en la base de esta estructura y esta estructura comienza a tener un dinamismo y comienza a tener una interacción entre ondas sísmicas, suelo y su propia estructura. Luego la propia estructura también, dependiendo de los materiales con los que esté construida, dependiendo de la altura que tenga, dependiendo de los elementos de amortiguamiento hacia la deformación que tenga, va a tener cierta respuesta. Y entonces, si se dan cuenta, empieza un dinamismo, un interactuar, ¿no? Entre fuente de excitación y ente excitado, ¿no? Entonces hay un dinamismo, entonces por eso les digo que el sismo le provoca un dinamismo o una situación dinámica a nuestra estructura. Y precisamente la forma en cómo, o la manera en que nosotros observamos, razonamos, abordamos, manejamos a nuestro favor ese dinamismo provocado por el sismo, depende entonces o genera la utilización de ciertos métodos. Estos métodos están manejados de tal forma que cada uno de ellos maneja de distinta forma este dinamismo, este interactuar entre una fuente de excitación y un ente excitado. ¿Hecho? Entonces se entiende, por razones que hace rato les comenté, que este dinamismo es manejado de una forma muy simple por el método de análisis sísmico simplificado. Este dinamismo es manejado de una forma un poquito más precisa, más compleja, por medio del método de análisis sísmico simplificado. Y ya de una forma más precisa, más compleja, más detallada, pues por medio de métodos dinámicos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los métodos hablan de dinamismo. Entonces, ustedes se preguntarán por qué existe el método de análisis sísmico estático si el maestro está diciendo que el sismo aporta dinamismo. Y luego tenemos un método de análisis dinámico. Bien, entonces, la explicación es de que por facilidad, por practicidad, sin sacrificar la seguridad de una estructura, se ha optado por maniobrar o adecuar ese dinamismo de una forma práctica para que nuestros procesos de cálculo sean sencillos, haciendo simulaciones, haciendo consideraciones hipotéticas, generando situaciones prácticas para que el cálculo se haga en un marco o muy estático o muy dinámico, dependiendo de la complejidad de la estructura, pero sin dejar de considerar esa fuerza sísmica. Entonces esa fuerza sísmica se incursiona a manera conveniente en cada método para que sin hacer a un lado ese dinamismo, estemos en condiciones de hacer un cálculo de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestra conveniencia, sin hacer a un lado el dinamismo del sismo. Les voy a poner enseguida en qué situaciones se considera adecuado utilizar uno u otro método. Vamos a hacer un lado, no voy a colocar el método de análisis sísmico simplificado, ese
incluso ya está, ahorita no está considerado en la norma utilizar, lo tenemos en nuestro programa de obra, pero en nuestro programa de estudios considerado ese método de análisis sísmico simplificado, pero ya la normatividad actual, ya no admite que utilicemos ese método. No porque esté un tanto obsoleto en cuanto a conocimientos generales. Los conocimientos generales de cálculo estructural son universales y no caducan, pero sí el proceso de adecuación de esos conocimientos a un método en específico. Bien, entonces la teoría del método de análisis sísmico simplificado, su teoría es bastante útil. Es bueno saberla y comprenderla. Lo que debemos de entender y tenemos que tener en nuestro chip mental es de que tenemos que actualizarnos para entonces ya no calcular una casita por un método de análisis simplificado, sino incursionar en una etapa más adelante, más avanzada, para que ese dinamismo sea considerado una forma más compleja en el siguiente método, que es este. Pero las bases del método que vemos en mampostería son importantes, son interesantes y nos sirven de base para comprender todo lo que sigue. Además, también por ahí hay el rumor, parece que va muy serio, que este método de análisis sísmico simplificado que ahorita está ya denegado en la norma actual, parece que va a regresar con ciertas adecuaciones, entonces no lo demos por perdido y pues no es la mala esa en todavía tenerlo en su programa, pero sí lo que tal vez hacemos mal, no la S, sino los maestros, es no comunicárselos a ustedes y no informar, sino nada más dar el método ya por hecho porque vienen en el programa, pero no ponerlos a ustedes al tanto que ya es un método un tanto en desuso por la norma, ¿vale? Bien, entonces solamente voy a colocar las situaciones en las que deberemos escoger uno u otro método, porque se dirán, bueno, se preguntarán cuándo escojo el método estático y cuándo el dinámico. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, aquí pongo una rayita, método estático. Estructuras regulares hasta 30 metros de altura. Regulares hasta 30 metros de altura. Esa es una situación que nos pueda entender que podemos usar con tranquilidad este método. La otra condición o la otra situación es para aquellas estructuras irregulares con altura no mayor a 20 metros. Con altura no mayor a 20 metros, porque había dicho 30, a 20 metros. Entonces, estructuras irregulares con altura no mayor a 20 metros. Luego aquí hay otra condición. Para estructuras ubicadas en zona 1. ¿Cuál es la zona 1? ¿Qué características tiene una zona 1? De acuerdo a la división de suelos en la Ciudad de México. ¿Lo recuerdan? Es la zona de lomeríos, ¿no? Sí, una zona muy, muy estable. Normalmente se caracteriza por tener roca la mayoría de las veces. Y como su compañero es zona de lomeríos. Entonces, para estructuras ubicadas en zona 1, los límites se amplían a 40 metros, a 40 y 30 metros respectivamente. Bueno, les comento esto que acabo de poner en el pizarroncito. Dice que podemos utilizar un método estático cuando tengamos estructuras regulares hasta 30 metros de altura.
Ya les había comentado que la estructura más regular que podemos o que podríamos encontrar es aquella que se asemeje más a un cubo, ¿no? Entonces esta estructura sería muy, muy regular. Tiene muy definidos sus ejes ortogonales, lo que es la distribución arquitectónica en sus entrepisos es prácticamente igual, el peso de cada entrepiso es el mismo, no hay entrantes, no hay salientes, no hay vanos, etcétera, etcétera. No hay cambios bruscos de diseño, no hay cambios bruscos de materiales, de métodos constructivos, es un cubito. Entonces, esta es la estructura más regular. Entonces, cuando tengamos estructuras regulares o lo más parecido a esto, podremos aplicar el método estático, pero hasta una altura de 30 metros de este edificio, hasta 30 metros, porque es regular. Ya cuando la estructura es irregular, baja la altura. Entonces, tendremos que considerar solamente nuestras estructuras hasta 20 metros de altura. Se dan cuenta, baja de 30 a 20 porque este es regular y este es irregular. Mientras más irregular está una estructura, más se complica el análisis y el diseño estructural. Precisamente regresamos a lo que es el dinamismo que provoca el sismo, provoca reacciones, hay una gran gama de variedad de reacciones del edificio, ¿vale? Luego hay otra condición que dice que si nuestro edificio está en la zona 1, una zona muy estable de lomerios, estos límites de altura los podemos incrementar con tranquilidad. Estructuras regulares podremos considerarlas hasta 40 metros de altura y estructuras irregulares hasta 30 metros de altura, ¿vale? Entonces son las condiciones para utilizar el método de análisis sísmico estático. Voy a borrar este cubito, vamos a poner aquí lo que viene en relación al método dinámico. Realmente son métodos dinámicos, son dos. Métodos dinámicos. Dinámicos. Estos métodos dinámicos, en su proceso de análisis, consideran modos de vibrar de la estructura. Un edificio tiene un modo en específico de vibrar. Este es un edificio. Y cuando le incide la fuerza sísmica, ¿bien? Entonces le incide un movimiento, le incide una inercia, y le incide una vibración y le incide una aceleración. Entonces, esta forma en la que vibra este edificio depende de cómo esté constituido, depende de su periodo de vibración y ese periodo de vibración depende, entre otras cosas, de los momentos de inercia que tenga cada material, cada elemento estructural que tenemos en su conformación, dependiendo si es una estructura de acero, una estructura de concreto, una estructura de combinación mixta, y también depende de la altura del edificio y de los elementos de amortiguamiento que tenga el edificio. Amortiguamiento, ¿a qué se refiere elementos de amortiguamiento? Aquellos elementos estructurales que restringen un tanto la deformación que provoca una acción externa, ¿sale? Entonces, este edificio, por su constitución intrínseca, tiene una forma de vibrar distinta a otro edificio, a lo mejor más pequeño y más esbelto, ¿no? O un edificio más robusto. Ya no puedo escribir por acá, pero más de mayor sección, etcétera, ¿no? Entonces, cada edificio tiene forma de vibrar distinta. Y el método dinámico toma muy en cuenta en su análisis modos de vibrar de las estructuras. Tenemos dos métodos. El modal se considera forma de vibrar. Y es para estructuras con altura hasta 120 metros. Entonces, para edificios con altura hasta 120 metros, podemos considerar este método dinámico modal que considera formas de vibrar. Y tenemos otro
que es el no lineal paso a paso. Así se llama. Método no lineal paso a paso. Este método somete la estructura a un sismo real o a un sismo sintético. Somete. ¿Puede repetir eso, profe? No se alcanza. Ok. El método dinámico contempla los métodos dinámicos son dos. Método modal, que considera formas de vibrar, y tenemos alturas hasta 120 metros. ¿De acuerdo? El método no lineal paso a paso es un método que somete la estructura a un sismo real o sintético. Repito, somete a la estructura a un sismo real o sintético. ¿Sale? A ver si se tiene un poquito más. Sí. Hay ciertas limitaciones con la cámara. Pero bueno, eso somete a la estructura a un sismo real o sintético y podemos manejar estructuras de más de 120 metros cuadrados, que fueron lineales de altura. Más de 5. Incluso una estructura de 100 hasta 120 metros cuadrados se puede analizar en este método dinámico no lineal paso a paso. Aquí depende de la precisión y de la certeza muy cercana a la exactitud de nuestro análisis que requiramos. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una serie de métodos que van de menos a más complejidad, de menor a mayor precisión. Al decir menor precisión no quiere decir que este método sea malo, simplemente que tenemos que elegir el método adecuado de acuerdo a nuestras características de estructura que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez si pensamos en un edificio como el que vamos a analizar en nuestro proyecto, analizado por un método no lineal paso a paso, estaremos muy sobrados en nuestra ambición de cálculo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos de métodos y nosotros nos vamos a abocar a este método. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Yo, profe, Dime. ¿a qué nos referimos con sismo sintético? Ok. Un sismo sintético es un sismo entre comillas, un sismo creado en laboratorio, pero con los parámetros reales que nos dan a conocer los diagramas de espectros de respuesta y espectros de diseño que vamos a ver adelante. Es como un sismo simulado, pero con un buen sustento teórico o hipotético de su funcionamiento. No nada más es inventar en el laboratorio un sismo por inventarlo, sino es realmente investigar cómo una serie de estructuras se comportan ante la excitación de un sismo que incide en diferentes estructuras de uno o más grados de libertad en una misma zona, ¿no? Una serie de estructuras puede ser incidida por un sismo, por ejemplo, ahorita donde están ustedes en su casa, una serie de estructuras, su casa, la de junto, la del vecino, la de, no sé, 1 kilómetro la redonda, llega un sismo y cada estructura responde de una forma distinta. Y su forma de respuesta, su manera de responder ante el sismo, depende en primer lugar de su periodo, de cómo vibran esas estructuras. Ya no he oído hablar de frecuencia, de periodo, entonces, dependiendo de cómo esté constituida intrínsecamente esa estructura, va a vibrar ante esa excitación de una forma, y también su respuesta, aparte de estar en función de su modo de vibrar que depende del periodo, o que genera el periodo, también depende del amortiguamiento interno que tenga cada estructura, es decir, qué elementos estructurales tienen en su diseño y en su construcción para evitar la deformación. Entonces, analizando todas estas reacciones de distintas estructuras ante distintos signos en un lapso importante de tiempo, de 10, 20, 30 años, entonces estos comportamientos reales se toma esa información para generar un sismo sintético
tal vez generar en laboratorio, generar en un sistema de cómputo, en un programa, para entonces someter esa estructura a una situación lo más real posible, pero ya requiere de una consideración muy grande de bastantes sismos y bastantes estructuras que a lo largo del tiempo se han considerado, se han comportado o han reaccionado ante un sismo. ¿Vale? Sí, está bien. Muchas gracias. De que voy a borrar, ¿eh? Bueno, les voy a dar una teoría o la teoría muy general, lo más concreta posible y lo más digerible posible de mi parte para que comprendan lo que es este método de análisis sísmico estático. ¿Qué es lo que considera? Después ya, conforme avance el curso, vamos a ir detallando cómo es que esta consideración muy general que les voy a dar ahorita, esta explicación muy general, se va tornando ya en un cálculo en sí, va tomando forma con un cálculo. Pero sí me gustaría, antes de empezar con números y esta fórmula y la otra fórmula, en primer lugar me gustaría que comprendieran la esencia de este método, qué es lo que está pasando, cómo es que realmente estamos considerando la estructura, lo que les decía al principio, cómo estamos adecuando esta acción accidental que incide en nuestra estructura y cómo es que se establece cierto dinamismo, cierto comportamiento en la estructura. ¿Ok? Entonces, quiero empezar comentándoles que precisamente se llama método estático porque considera la incursión de fuerzas sísmicas estáticas y puntuales incidiendo en los diversos entrepisos de nuestro edificio. Lo que es una fuerza, una acción dinámica, que es el sismo, a nuestra conveniencia, la convertimos en una acción o en varias acciones estáticas. Es decir, lo que es ondas sísmicas que transmiten energía y transmiten vibración y transmiten efectos en la estructura, las congelamos entre comillas y las consideramos como que son vectores fuerza incidiendo en cada entrepiso de nuestro edificio. Pero incursionamos una formulita para calcular fuerza sísmica que dentro de esa formulita está la consideración de esa fuerza sísmica, es decir, la moldeamos a nuestra conveniencia, ¿sale? Entonces, ya sabemos y ya les comenté que el sismo, pues es aquel fenómeno que se produce a raíz de la actividad tectónica. Las placas tectónicas están en constante movimiento, ya creo que muchos han oído ya esa teoría, de que la corteza terrestre está integrada por bastantes capas o bastantes gajos que constituyen precisamente las placas tectónicas. Esas placas tectónicas, cuando chocan tal vez dos entre ellas, pues liberan energía, ¿vale? Entonces tenemos una situación que puede ser esta de las placas tectónicas, ¿no? Entonces aquí tenemos dos placas tectónicas, que una se desplaza por debajo de otra, y entonces pues esto debemos de saber que genera una liberación impresionante de energía. Esa energía que es liberada, pues a través de la corteza terrestre, de los estratos de la corteza terrestre, esa energía va viajando a través de las famosas ondas sísmicas. Pero estas ondas sísmicas no son así tan sencillas como la que pongo. De hecho, si da tiempo en la clase de hoy, les tengo un video para que veamos este fenómeno de ondas sísmicas. Entonces, estas ondas sísmicas no son así tan sencillas, son mucho más complejas y viajan en todas direcciones. Pero para nuestra consideración de nuestro método, tomamos únicamente el hecho de que las ondas sísmicas viajan de forma horizontal, son solamente de este tipo. Entonces, van circulando las ondas sísmicas, van viajando de forma horizontal hasta que tal vez llegan en un momento a incidir en la base de un edificio. ¿Sí? Estas ondas sísmicas inciden en la base de desplante de una estructura, llámese a lo mejor un edificio. Voy a borrar, ya una vez entendido esto, únicamente voy a dibujar el edificio. Entonces tengo un edificio
Y la teoría de mi método, ¿qué me dice? Bueno, pues considera la fuerza sísmica como una fuerza horizontal. Fuerza sísmica como una fuerza horizontal. Fuerza sísmica. Realmente nos agotaríamos, nos desgastaríamos y llegaríamos a resultados más o menos iguales a los que llegamos con este método si consideráramos o nos quisiéramos poner a considerar la gama de ondas sísmicas que trabajan en el fenómeno sismo. ¿Por qué? Porque este método, así como los otros, incursiona algunos factores, incursiona fórmulas, consideraciones de cálculo, para que no sea necesario considerar toda la gama de ondas sísmicas que intervienen en este proceso. Entonces, lo más conveniente es que consideremos solamente que nuestra fuerza sísmica incide de manera horizontal en la base de mi estructura. Bien, entonces este edificio tiene varios niveles. Bien. Y la teoría nos dice que entonces cuando llega la fuerza sísmica a la base, le provoca un movimiento, un desplazamiento a esta estructura. Este desplazamiento será cada vez más notorio en la punta del edificio, mientras más alto sea el edificio, más esbelto sea el edificio. Vamos a pensar con ojalá que lo alcancen a percibir. Esta es una representación de este edificio, ¿no? Es el edificio. Entonces le llega la fuerza sísmica y empieza a hacer el edificio. Observen la punta de este señalador que tengo. Voy a bajar un poquito más, entonces empieza a desplazar, tratando de mover en todos los casos que voy a representar de la misma forma el apuntador. Entonces, fíjense cómo la punta del edificio tiene un importante desplazamiento porque es esbelto. Si yo le disminuyo la altura al edificio, tal vez así, y intento con mi mano hacer el mismo movimiento simulando la fuerza sísmica, el desplazamiento ya disminuye un poco. Reduzco más la altura del edificio y intentando hacer el mismo movimiento, pues ya se disminuye más el desplazamiento. Y lo hago lo más pequeño posible mi edificio con el mismo desplazamiento o la misma acción sísmica y el desplazamiento es menor, ¿no? Entonces a mayor esbeltez, mayor desplazamiento. Si se dan cuenta, a mayor esbeltez, a mayor altura, mayor desplazamiento. Cuando tengo mi edificio muy bajito, pues prácticamente el edificio está anclado al suelo de desplante y el movimiento es un pequeño. Aquí entra el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en regresar, para este caso, la punta de mi edificio donde estaba. Entonces comienza la excitación, perdón, se empieza a desplazar a mi edificio. Pues el tiempo que este apuntador hace ir y venir y regresar a su posición, ir y venir y regresar a su posición, ese es el periodo del tiempo que tarda una onda sísmica en realizar un ciclo. Convertido a nuestro concepto, es el tiempo que tarda la punta del edificio a regresar a su posición original. Entonces, ¿en qué caso tarda más la punta del edificio en regresar a su posición original? En este punto, en esta simulación que es un edificio muy esbelto, o en esta simulación que es un edificio muy bajito. ¿En qué situación tarda más en regresar la punta del edificio a su posición original? ¿Cuándo es más alto o más bajito? Cuando el edificio es más alto. Cuando es más alto. Entonces, cuando es más alto, el edificio tiene un periodo largo. Y cuando es bajito, el edificio tiene un periodo corto. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos periodos largos, tenemos frecuencias cortas. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. Pero como tenemos periodos largos y tardan mucho, entre comillas, en producirse ese ciclo, tarda mucho ese ciclo en producirse de ir y regresar la punta del edificio a su posición original por medio de periodos largos, entonces pues es pensar que tenemos frecuencias cortas. Se realizan pocos ciclos por segundo, entonces frecuencias cortas.
¿Qué es una frecuencia? Pues son ciclos por segundo, ¿no? Ciclos por segundo. Y entonces, cuando tenemos periodos cortos, tenemos frecuencias altas. ¿Vale? Entonces, una frecuencia corta, frecuencias, vamos a poner aquí, le puse cortas, frecuencias, hay frecuencias bajas, creo que es lo más conveniente, bajas y frecuencias altas. ¿Vale? Entonces aquí la frecuencia pues se va a dar así, ¿no? Y aquí en este caso pues la frecuencia se va a dar así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces hay más ciclos por segundo, suponiendo que esto sea un segundo. Un segundo. Y aquí también sea un segundo. ¿Vale? Aquí tenemos una frecuencia corta y una frecuencia alta. Periodo largo, frecuencia corta. Periodo corto, frecuencia alta. No sé si queda claro este concepto que les trato de explicar. Sí, sí queda claro. Ok, entonces debemos de pensar que cuando tenemos un edificio muy esbelto alto, los periodos van a ser periodos largos. Cuando tenemos un edificio alto esbelto, los periodos son largos. Y cuando tenemos un edificio pequeño, tenemos periodos cortos. Bien, bueno, entonces tenemos incidiendo la fuerza sísmica, nuevamente la pongo, fuerza sísmica. Y esta fuerza sísmica comienza a producir aceleraciones en cada entrepiso, de menor a mayor. Entonces, la mayor aceleración que tenemos, por lo mismo que les acabo de explicar hace rato, pues va a ser en la punta del edificio. Y va a tener este comportamiento. Y entonces, aquí tenemos la aceleración máxima. La máxima aceleración. Y entonces, por ende, aquí tendremos esta fuerza sísmica se va a empezar a subdividir o a desgajar o a desmembrar, a repartir en cada entrepiso. Esta fuerza sísmica se reparte en cada entrepiso de esta forma. Entonces tenemos fuerza sísmica 1, fuerza sísmica 2, fuerza sísmica 3, fuerza sísmica 4 y fuerza sísmica 5. ¿Hecho? Entonces, en función de la aceleración también, lo que es la base o la punta del edificio, tendremos el vector fuerza sísmica representado de esta forma, ¿de acuerdo? Y en la punta del edificio, por efecto de la aceleración, tendremos la mayor fuerza sísmica, ¿vale? Ok. Permítame tanto. Bien, ahora, ¿qué pasa con el efecto de corte? Ya sabemos que el efecto de cortante es aquel efecto que provoca una especie de cizallamiento o tiende a separar dos partes. En resistencia de materiales y en estática, por ejemplo, para una viga en cantilever, se conoció esto. Aquí el cortante máximo, pues lo tenemos aquí, en el empotre. Lo mismo pasa en un edificio. Hagan de cuenta que este edificio es una viga, pero en vertical. Este en horizontal y este es en vertical. Es una viga empotrada en vertical. Entonces debemos de reconocer que el cortante máximo se genera aquí en la base. A lo mismo que una viga en cantilever, aquí tendremos cortante máximo y aquí tendremos cortante mínimo.
porque este está libremente desplazándose de forma angular, ¿no? Lo mismo en el edificio, como el edificio ya quedamos que se desplaza de esta forma, el empotre es el que genera o en donde se presenta el mayor cortante. Aquí tenemos el máximo cortante y aquí el mínimo cortante. Entonces podríamos también generar una gráfica de ese cortante. Entonces aquí tendríamos el cortante máximo. Y aquí tendríamos el cortante mínimo. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, a mayor fuerza sísmica, menor cortante. A menor fuerza sísmica, mayor cortante. ¿Bien? En la situación geométrica o la representación geométrica de estos fenómenos se da de esta forma. Y entonces nos damos cuenta que estamos incursionando en nuestro análisis lo que es el dinamismo del sismo al hacer estas consideraciones. Estamos incursionando en el dinamismo del sismo. Sin embargo, estamos considerando fuerzas sísmicas estáticas en cada entrepiso. Fuerza sísmica 1, fuerza sísmica 2, 3, 4 y 5. Ahora, la teoría dice que esta fuerza sísmica incide en un punto en específico, no en cualquier punto de cada entrepiso incide mi fuerza sísmica. ¿Alguien sabe en dónde incide la fuerza sísmica en cada entrepiso? Voy a borrar, ¿eh? ¿En dónde incide esa fuerza sísmica? Voy a dibujar una planta de cualquier entrepiso de los que acabo de dibujar. Este es un entrepiso. Planta esta. Ya quedamos que esa fuerza sísmica de origen se reparte, se subdivide en cada entrepiso, pero en cada entrepiso, ¿alguien sabe en dónde incide esta fuerza sísmica 1, la 2 o la 3? ¿Tú lo sabes, Diego Díaz? Diego Díaz. ¿Me puede repetir, profe? ¿Sabes en dónde incide la fuerza sísmica por entrepiso? ¿En qué ubicación geométrica de cada entrepiso? No sabría decirlo, profe. Ok, ¿tú lo sabes, Montserrat? No, profe. ¿No? ¿En O el sea, centro? ¿mandé? ¿En el centro? El centro, sí, es el centro, pero ¿centro de qué? Sí, en el centro de masa. En el centro de masas, ¿vale? Entonces la teoría dice que la fuerza sísmica incide en el centro de masas. ¿Qué es el centro de masas? Bueno, esta planta de mi edificio está conformado por una distribución arquitectónica X. Como hablamos de edificio, vamos a pensar en columnas. Aquí tenemos columna, 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 a lo mejor otra columna por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. También tenemos traves que unen a las columnas. También tenemos traves. Todos estos marcos estructurales están bien definidos. Y después internamente tenemos muros divisorios, etcétera. ¿Sale? Entonces, así tan geométrica o tan simétrica como está mi planta, debo de pensar que el punto, a lo mejor aquí una columna, el punto donde se concentra el peso, la masa de estos elementos, pues cae al centro, ¿no? Porque está muy simétrica. Pero hay ocasiones en que esta simetría no se da, y entonces la concentración de masa se da en otro punto. Es como siempre les pongo el ejemplo cuando estamos en clases, en presencial, les hago la explicación del centro de masas en el salón de clases, suponiendo que las masas las aportamos todos nosotros. Unos son más gorditos, otros más flacos, otros más altos, otros más bajitos. Pero como todos ustedes están replegados al fondo del salón sentados y yo estoy al frente, es de entender que la masa, la resultante de masa no se concentra donde estoy yo, ¿no? Se concentra hacia donde están ustedes. Entonces este es el salón, planta, aquí estoy yo y aquí están todos ustedes, o los alumnos y el maestro, ¿no? Entonces la resultante de las masas que aportamos todos en un salón de clases, se entiende que no va a estar aquí ni donde estoy yo,
ese centro de masa se tiene que ubicar más o menos por aquí donde estén ustedes. Entonces, más o menos el centro de masa se va a ubicar aquí, o un poquito cargado acá, dependiendo de que a lo mejor son más pesados los que están aquí, etcétera, pero siempre se va a concentrar hacia allá. Entonces, es el centro de masas donde se ubica la resultante de las masas o de los pesos de todos los elementos estructurales y no estructurales que están en nuestra estructura. Para fines de análisis estructural se consideran los elementos estructurales. ¿Saben? Entonces, bueno, voy a quitar toda esta representación de elementos y vuelvo a poner mi planta muy limpia de todo lo que le había puesto. Y entonces la teoría me dice que la fuerza sísmica se aplica en el centro de masas. ¿Bien? En una situación muy hipotética y eh, muy, muy no cercana a la realidad, pero sí muy óptima, el centro de masas tendría que coincidir con el centroide, pero en realidad no se da, pero sí está muy cercano el centro de masas al centroide si la estructura o si el diseño geométrico de nuestras plantas no está tan discontinuo, tan variante. Entonces, vamos a pensar que el centro de masas se ubica aquí. Centro de masas. Y entonces la teoría me dice que esa fuerza sísmica incide en este centro de masas. Eso es lo que me dice la teoría. Fuerza sísmica incide en el centro de masas. ¿Vale? Quedan 2 minutos, no quisiera cortar lo que la siguiente idea que les voy a transmitir. Voy a cortar la sesión y nos volvemos a reunir. ¿Les parece? Para que no nos saque de golpe. Ok, Sí, pero profe. Hecho. Permítame.
Ok, bueno, continuamos. Bien, entonces lo que estoy representando aquí es una planta X de ese entrepiso. Estamos considerando que es un edificio muy regular. Es un edificio que los pesos de todos sus entrepisos son muy parecidos. Es por eso que la distribución lineal de aceleraciones y de cortantes que les mostré hace rato se manifiesta lineal, de forma triangular, pero lineal. Porque estamos haciendo esa hipótesis, ¿no? Que es una estructura muy regular, que es una estructura que en cada entrepiso tenemos prácticamente el mismo peso, y por ende la distribución lineal la distribución de aceleraciones y de cortantes es lineal, tal como en la gráfica triangular que vimos hace rato. Entonces, en esas condiciones óptimas, también tendremos que considerar que la fuerza sísmica incide en el centro de masas. Entonces, la fuerza sísmica incide en el centro de masas, es lo que dice la teoría. Ahora, cada uno de los entrepisos contiene una serie de elementos estructurales básicos. Ustedes saben que los elementos estructurales son las traves, las columnas y los muros de carga. Como estamos en la materia de estructuras de concreto, debemos de pensar que nuestro edificio está conformado por marcos estructurales. Entonces, un marco estructural básico sabemos que está conformado por dos columnas, una columna, otra columna, unidos por medio de una trave. Entonces, trave, columna, columna. Ese es un marco estructural básico. ¿De hecho? Entonces, este entrepiso, así como todos los demás, están conformados por marcos estructurales básicos. Cada uno de estos marcos estructurales precisamente fue diseñado o debió haber sido diseñado por un ingeniero para que resista a la deformación, para que se oponga a la deformación. Y esa característica de oponerse a la deformación se llama rigidez. Entonces son marcos rígidos, marcos que ofrecen resistencia a la deformación. Entonces entra el concepto de rigidez, que normalmente lo representamos por K. La rigidez es la resistencia a la deformación, es una característica de los cuerpos de oponerse a la deformación, eso es la rigidez. Entonces, cada entrepiso está dotado de una determinada rigidez. Esa rigidez la aportan los marcos estructurales, los elementos estructurales en conjunto, incluso muros de carga que tenemos presentes en cada entrepiso. Y entonces sabemos que a toda acción corresponde una reacción. Entra en acción la fuerza sísmica y tiende a desplazar a nuestro edificio, tal como lo vimos en las figuras de hace rato, tienden a provocar una aceleración. Pero entra en juego entonces la rigidez, entran en acción los elementos estructurales y provocan precisamente esa oposición a la deformación. Entonces, traves, columnas, muros de carga, en su conjunto generan rigidez y ese conjunto de rigideces pues generan una resultante de rigideces. Bien, entonces esa resultante de rigideces se tiene que contraponer a esta fuerza sísmica, ¿estamos de acuerdo? Y esa resultante de rigideces también tiene que incidir en algún punto geométrico de esta planta. Entonces vamos a llamarle a esa resultante de rigideces FK, por decirlo así. ¿Habrá alguna otra teoría, alguna otra información que ustedes se hagan llegar y que tenga otra nomenclatura? Recuerden que ahorita solamente les estoy dando así como un panorama muy general, pero sí espero que sea muy comprensible de este método de análisis sísmico simplificado, de análisis sísmico estático, qué es lo que contempla, cuáles son sus consideraciones teóricas. Bien, entonces vamos a llamarle esa resultante de rigideces FK. ¿Hecho? ¿Dónde incide FK? Pues ahora FK incide en un centro de rigideces. Fuerza sísmica, Fs, es igual a fuerza sísmica. ¿Hecho? Cm, centro de masas. Y ahora vamos a incursionar una FK, que es resultante de rigideces.
de rigideces. Y esa resultante de rigideces va a incidir en un centro de rigideces. Bien, ese centro de rigideces no coincide con el centro de masas, porque si el centro de rigideces donde incide la fuerza resultante de rigideces coincidieran, pues el problema estaría resuelto, porque no habría nada que hacer, sería un sistema en equilibrio, ¿estamos de acuerdo? Entonces el centro de rigideces coincide en otro punto, distinto al centro de masas, y es aquí donde incide la fuerza K, FK. Entonces FK, lo tenemos aquí, que es la resultante de las rigideces. ¿Vale? Entonces, fíjense, una acción y una reacción. ¿Mucho? Como no coinciden en el mismo punto de incidencia, el sistema no está en equilibrio. Entonces, fíjense, tenemos aquí un mecanismo. Tenemos dos vectores, misma dirección, sentido contrario, separados por una distancia. ¿Qué genera esto? Dos vectores, misma dirección, sentido contrario. Eso genera un momento. ¿Están de acuerdo un momento? ¿Estamos de acuerdo? Alberto Mendoza. Sí, profe. ¿Sí? Ok. A estas dos vectores, ¿qué los separa, Alberto? Estos vectores tienen una separación que se llama ¿qué? Alberto. Sí, profe. Ando pensando. Ajá. Ah, se Estos me dos fue vectores están separados ¿por qué? ¿Por una qué? Isaac, ¿tú lo sabes? Ya lo mencionamos. Perdón, no escucho bien, profe. Si estos dos vectores están separados, ¿por qué? ¿Por qué elemento? Por L, una distancia. Por una distancia, Alberto. Estos dos vectores están separados por una distancia. Sí. ¿Vale? Sí. Les estaba diciendo que entonces aquí ¿qué se está generando? Pues este mecanismo. Tenemos un vector, tenemos otro vector, y ambos están separados por una distancia. En este caso, genérica es una distancia D. Pero para nuestro caso del método, esta distancia se llama E minúscula. Es excentricidad. Excentricidad. ¿Vale? Entonces, fíjense, como dijeron hace rato, nos dijo Federico, si no mal recuerdo, esto genera un momento de este tipo. Un momento torsor. Momento torsor. ¿Estamos de acuerdo? Esto genera un momento torsor. Es decir, al menos este entrepiso tiende a torcerse así. Porque esta es una planta. Es como si tengo este plumín y lo intento su tapa, y estoy girando, entonces estoy provocando un momento torsor. Este momento torsor se genera en este entrepiso en específico. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ok, fíjense. Esto es para un entrepiso. Entonces, bien, entonces, ese entrepiso que acabo de borrar, a lo mejor es este.
tenemos ese momento torsor, pero ¿qué pasaría en el siguiente, en el entrepiso de abajo? Si la magnitud del momento estuviera representada por lo tan grande o tan pequeño que dibuja este vector, a lo mejor el momento del siguiente entrepiso sería así, y el del otro aquí, y a lo mejor el otro así, ¿no? O sea, no lo sé. O a lo mejor hasta podrían cambiar de sentido. Entonces, cada entrepiso, dependiendo de las condiciones de regularidad que tenga cada entrepiso, va a provocar distinto momento torsor en planta. Ya hablando de una estructura ya no regular, tan regular como la que ejemplifiqué hace rato, esta es una estructura ya normal, que no es tan regular. Cada entrepiso tiene una distinta, o al menos vamos a pensar que los tres primeros niveles, el 1, 2 y 3, son planta tipo, y el 4 y 5 ya varía su distribución geométrica. Hay cambio de sección de materiales, cambio de sección en columnas. Debemos de saber que en un edificio la sección de la columna la tenemos que ir disminuyendo para que no se provoque esa condición de irregularidad que nos dice que si cargamos de peso la parte más alta del edificio, se genera un efecto de péndulo invertido, que sería esto. Entonces, este es un efecto de péndulo invertido, entonces esto tendría a vibrar en exceso y a tener un desplazamiento en exceso en la punta del edificio. Entonces vamos a pensar que este edificio viene disminuyendo su sección de sus columnas hasta llegar a una sección mínima en la punta y la más robusta en la base. Entonces hay una variedad de secciones, de materiales, de pesos, de centros de masa, de centros de rigideces, etcétera. Entonces da una gama de situaciones a considerar. Entonces la ubicación de centros de masa y centros de rigideces va variando en cada entrepiso. Esa es una realidad, realmente es lo que ocurre. Entonces fíjense cómo tenemos el comportamiento de esta situación. Entonces al tener distinta ubicación, no coincidencia de estos puntos geométricos de incidencia de fuerza sísmica y de resultante rigideces, tendremos esta situación y debemos de pensar que cada entrepiso tiene un momento torsor distinto. Entonces, con esta gran variedad de momentos torsores, pues se pone en riesgo la estabilidad de este edificio. Entonces, nosotros como ingenieros, ¿cuál debe de ser nuestra meta? Pues debemos de procurar que la distancia que separa a esa resultante de fuerzas de rigidez o de rigideces, repito, debemos de procurar que el punto donde incide esa resultante de rigideces, que es el centro de rigideces, esté lo menor separado de ese centro de masas, que es donde incide la fuerza sísmica, cosa que nunca vamos a lograr porque eso es muy hipotético. Nunca coincide el centro de masas con el centro de rigidez. Si fuera esto, estaría en equilibrio el sistema. Siempre la realidad nos obliga a considerar que esa no coincidencia de ubicación geométrica de centro de masa y centro de rigideces nos provoca una excentricidad y siempre va a existir excentricidad. Nuestra función es precisamente dotar a esos elementos estructurales de la rigidez suficiente y necesaria para que su incidencia como resultante coincida lo más posible en el centro de masas y abatamos lo más posible esa excentricidad, ¿vale? Entonces, fíjense, retomando el método rápidamente. Al edificio le incide una fuerza sísmica. Esa fuerza sísmica no incide en la estructura, eso, porque a veces tenemos también el error o la mala concepción de que esta fuerza sísmica incide en la estructura. No, en un inicio, la fuerza sísmica incide en la base de nuestra estructura, en este terreno. La fuerza sísmica incide en este terreno. Entonces, este terreno comienza a tener una serie de aceleraciones en función de su altura, comienza a acelerarse. Y la aceleración máxima la tenemos en la punta del edificio. ¿Hecho? Entonces, por eso que hace rato les dibujé este diagrama.
Bien, ese es el diagrama de comportamiento de aceleraciones. También les mencioné que la fuerza sísmica se redistribuye en cada entrepiso. Esta fuerza sísmica se redistribuye aquí, 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 y aquí, y aquí. ¿De hecho? Entonces, también una forma de considerar la fuerza sísmica está en función del comportamiento lineal de la aceleración. Y decimos que esta es una fuerza sísmica, fuerza sísmica, fuerza sísmica, fuerza sísmica, y así. Ahora, ¿qué pasa con el cortante? El efecto de cizallamiento, de corte que ese sismo le provoca a la estructura. Pues les comenté que lo podríamos analizar ese fenómeno como lo que es una viga en cantilever, ¿no? Este comportamiento es el mismo que tiene una viga en cantilever. Aquí tenemos cortante máximo y aquí cortante mínimo. Entonces, si esto lo volteo así, aquí sería cortante mínimo y aquí sería cortante máximo. Ese cortante máximo, el método lo considera como cortante basal o lo reconoce como cortante basal, el cortante que existe en la base. Bien, entonces el cortante basal es la máxima expresión del efecto de corte que tenemos en esta dinámica de trabajo de nuestra estructura. ¿Vale? Entonces, fíjense, el método considera la presencia de fuerzas sísmicas estáticas incidiendo en el centro de masas de nuestra estructura. Esas fuerzas sísmicas son contrarrestadas por las rigideces de los elementos que intervienen en cada entrepiso. Y esa resultante de rigideces incide en un centro de rigideces. Cuando centro de masas y centro de rigideces no coinciden, se provoca una distancia llamada excentricidad. A mayor excentricidad, mayor momento torsional. Ese es el panorama general que les quería explicar del método de análisis sísmico. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Comentario? ¿Nada? No, nada. No, profe, ni una. No, Muy no, bien, profe. muy bien, fíjense, les voy a colocar en claro un video en relación a principios de sismicidad. Es un video que dura como 10 minutos. Explica muy bien, de manera muy didáctica, lo que es el sismo y sobre todo las ondas sísmicas que se generan ante un sismo. Ese video me gustaría que ustedes lo vieran con calma en su casa. Ya no me gustaría reproducirlo en clase para no hacerla tan tediosa, pero recuerden que todo lo que les coloque como material de consulta, información, en PDF, en videos, en formatos, en lo que sea, toda esta información teórica es motivo de examen, su información. Entonces seguramente en el examen me dará información de este video en relación a las ondas sísmicas, ¿vale? Entonces no echen en saco roto este comentario que les estoy haciendo. Este video contiene información que muy probablemente venga en el examen. Considero que no necesito explicar prácticamente nada de este video, es muy explícito, habla solamente de qué es un sismo, cómo se genera y las ondas sísmicas que genera este sismo. Entonces sí les recomiendo que se queden a verlo. Ahorita por lo pronto me gustaría nada más pasar lista, despedirme, colocar el video y los dejo en el entendido de que van a ver el video, ¿les parece? Sí, de acuerdo, profe. Sí, profe. Muy bien, paso lista. Y ahorita pasando lista, terminando, les coloco el video. Oscar, Presente, profe. Luis Enrique, Presente, profe. Fernando, Presente, profe. Ernesto, Presente, profe. Donatiu, Presente. ok, José Alberto, Presente, profe.
Bien, Valeria. Presente, profesor. Ok, Enrique. Presente, profesor. Bien, Diego, César. Presente, profesor. María Guadalupe. Presente. Ok, Alberto Isaac. Presente, profe. Bien, Jesús Abraham. Presente, profe. Muy bien. Carlota Judith. Ok, Federico Alejandro. Presente, profe. Montserrat. Presente, profe. Bien. Isaac Reyes. Presente, profe. Y William Kevin. Presente, profesor. Profesor, me salta a mí. ¿Quién eres? Reyes Betanzo. Ah, sí, ya. Reyes de Cáncer, listo. Perdón. William. Sí, profe, presente. Ok, Cecilia. Presente, profesor. Gracias. Ángel. Presente, profesor. Joel, perdón. Espera que busco. Sandra. Presente, profe. Ok, Luis Alberto. Presente, profe. Y Juan David. Presente, profesor. Ok, ahorita. Ya no me dio tiempo, ¿no?, de darles la teoría de lo que es aspectos de respuesta y aspectos de diseño. Pero bueno, lo vemos en la próxima clase. El tiempo que resta, sí les recomiendo que vean el video que enseguida les voy a poner. No olviden que la próxima semana, el martes, nos tenemos que ver en la escuela, por favor. Ya, en la parte de lo que es el proyecto arquitectónico, también ya les di un listado de otros conceptos que hay que entregar, ¿no? La memoria descriptiva ya se las detallé. No, profe. No, profe. No les he detallado la memoria descriptiva. Bueno, entonces nada más llevamos el proyecto arquitectónico, ¿no? Eso es bien importante que ya lo tengan autorizado porque de ahí se deriva mucho de lo que sigue. Cálculo de carga muerta, cálculo de áreas tributarias, bajada de cargas, etcétera. Entonces, si no tienen definido su proyecto arquitectónico, no van a poder avanzar. Ya también la próxima clase les detallo esto de la memoria descriptiva que pensé que ya les había dado. Está cargando el niño. Y veo que ya subieron más sus hojitas de la tabla de control. Esas yo las voy a llevar. El salón todavía no lo tengo, no nos han asignado salón.
Entonces ya de aquí al día que nos veamos, espero que me den la información que salón nos toca y ya se los informo por claro. Y ahí nos veríamos. Aunque creo que las van a pegar, profe. Una profesora me dijo que buscáramos las listas que van a estar pegadas como antes. ¿En dónde? ¿En cada aula o qué? No, las listas van a estar pegadas, creo que sí en aula, pero abajo también entrando en Ah, las sí, en los ventanales, ¿no? Sí. Ah, ok, bueno. Si no nos lo informan por otro medio, pues ya estaremos ahí buscando listas. Listo, ya está el video, jóvenes. Entonces, cambiarlo y recuerden que esta información teórica de principios de sismicidad, que es en relación básicamente a las ondas sísmicas, pues viene en el examen. ¿De hecho? Muy bien, jóvenes, pues estamos en contacto y nos vemos próxima clase. Muchas gracias, profe. Gracias, Muy profesor. bonito. Profe. Bye, hasta luego. Profe, buena tarde. Nos vemos, profe. Cuídense.